Ahora vamos a hablar de cosas algo diferentes, ¿no? Ahora ya no podemos, ya hemos hablado de lo que es el hormigón, las losas, los refuerzos, los recalces, y nosotros ahora vamos a hablar, yo creo en los siguientes bloques, de los tratamientos superficiales o qué podemos hacer cuando ya no podemos actuar o ya la losa está hecha o la losa está deformada o la losa está corregida y vamos a tener que trabajar de forma superficial, ¿no? Ahora nosotros lo que normalmente nos pasa es que nos enfrentamos a un problema que tiene un pavimento y el cliente o la propiedad nos dice que a ver qué podemos hacer para que principalmente el pavimento recupere su usabilidad, ¿no? Que es lo que el cliente necesita, ¿no? Al final, pensar que todas las cargas de las que hemos hablado, donde van es a la superficie del hormigón y es lo que más tenemos que cuidar y tratar. Y ahí, si no lo hacemos, que muchas veces no se hace, pues los daños al final se transmiten hacia abajo, se transmiten de muchas formas, pues desde bueno, hablaremos de muchas patologías que pueden tener los pavimentos y de lo que vamos a hablar ahora es de cómo protegemos, nivelamos, reparamos o damos nuevamente un uso a los pavimentos, ¿no? Antes de pasar a la presentación, sí que un esquema general de un pavimento siempre tiene, terminamos de todo lo que hemos hablado ahora, terminamos en el hormigón y a partir de ahí siempre los pavimentos pues siempre tienen dos fases, ¿no? Quitando los tratamientos de preparación del soporte, que hablaremos mucho, siempre tenemos una capa intermedia, capa de sacrificio, una capa de nivelación, una capa base, que es la que se asegura, que la que nivela, que la que regulariza el soporte, que es la que garantiza el reparto de las cargas, y luego siempre acabamos con un acabado superficial, que puede ser una resina epoxi, una resina de poliuretano, un epoxicemento, un epoxipoliuretano, hablaremos de muchas cosas, ¿no? Que son el acabado superficial. Yo voy a centrar un poco la presentación en cómo reparamos, nivelamos y hacemos las capas base. Yo creo que después también hablarán de las capas de acabado. Pero al final un pavimento siempre tiene esta capa intermedia, que es la que reparte, nivela, regulariza, transmite las cargas, y luego un acabado final, que el acabado principalmente lo que hace es darle el acabado estético, antideslizante, etcétera. Pero hablaremos un poco también en general de todo esto. A ver si puedo pasar. A ver si quiere cargar. A ver, no parece que quiera. Vale. Bueno, este es un poco el esquema que hemos planteado y cuando llegamos a un pavimento ya deteriorado lo que tenemos que hacer es un poco seguir estos pasos que tenemos aquí, ¿no? Esto es un poco lo que vamos a hablar, de análisis, de estudio de la solución, de los requerimientos del sistema, del soporte y de diferentes, veremos un poco sistemas y materiales y os enseñamos alguna referencia de obras de actuaciones. Esto es lo primero que cuando llegamos a un pavimento tenemos que hacer y creo que es la parte más importante, la que va a gastar un poquito de tiempo, porque al final es lo más limitativo a la hora de definir un sistema de reparación de un pavimento. Claro, ¿qué tenemos que, cuando llegamos a ver una obra o un pavimento industrial principalmente, pues tenemos aquí que analizar al menos estas cuatro cosas? Las acciones, qué requerimientos, qué condicionantes, qué necesidades y con todo eso elegir el pavimento. Claro, las acciones, cuando llegamos tenemos que ver el pavimento a qué acciones va a estar sometido. Tanto las acciones mecánicas, temas de impacto, temas de abrasión, qué cargas va a estar sometido. Hay que considerar las acciones físicas, la temperatura a la que va a trabajar el pavimento, la intemperie, no es lo mismo un pavimento, como decían por ahí, en zonas donde hay temperaturas bajo cero con presencia de agua, o un interior de una cámara frigorífica, o una nave industrial donde hay vertidos de productos en caliente. Las acciones químicas son fundamentales, los ácidos se llevan bastante mal con el hormigón, los álcalis, los aceites, las grasas, las taladrinas, el vertido de combustible, todo esto puede haber afectado mucho al pavimento original, lo tenemos que considerar. Y luego también las acciones de tipo laboral, pues los temas de higiene y de limpieza, los suelos antideslizantes, las exigencias del código técnico y otro aspecto también importante en muchos tipos de tratamientos, pues también son los temas estéticos, no nos podemos olvidar. Bueno, pues todas estas son las acciones que serán más importantes en unos los impactos, en otros pavimentos habrá que considerar mucho las acciones químicas y en otros los de la estética, que puede ser pues, un suelo de un centro comercial, ¿no? Pero luego tenemos los requerimientos, claro, y aquí estos requerimientos son muy importantes. Uno muy importante para mí, fundamental, es el tema de la durabilidad. Bueno,
la capacidad de soportar las acciones mecánicas, físicas y químicas que tenga el suelo y cuánto tiempo lo va a ser capaz de soportarlo. La usabilidad, es decir, la estética, el nivel de nivelación que me exige, el nivel de limpieza que tengo que tener en el suelo, el mantenimiento y los temas de seguridad también, oye, son muy importantes. Pavimentos antideslizantes, grado de antideslizamiento, grado de nivelación, cómo se limpian los pavimentos, que no sean inflamables, que cumplan con la norma, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y luego tengo los condicionantes. Y el primero un poco siempre el que al final marca mucho las cuestiones, el económico, ¿no? Claro. Y hay que considerar el coste inicial de la actuación, pero también el coste de mantenimiento. Y todo está unido a la vida útil. Y al final aquí, pues puede ser que un coste inicial lo que haga es que luego la vida útil del suelo sea muy pequeña y el mantenimiento muy alto. Aquí tenemos que jugar con estas ecuaciones. Pero también con los temas técnicos. Hay que sopesar mucho qué soporte tenemos, analizarlo, ver qué capacidad tiene. El tema de la junta es fundamental, ya lo hemos dicho mucho aquí, no voy a insistir en ello, pero al final los pavimentos casi siempre mueren por las juntas. Y los espesores a los que tengo que ir para terminar este tipo de pavimentos. Pero luego tenemos otro tipo de condicionantes que son muy importantes, que son los de ejecución. Claro, ¿qué periodo de ejecución? ¿Qué periodo de puesta en servicio nos podemos permitir? ¿Qué condiciones higrométricas? Al final, después de definir la solución, llegas, la dices a la propiedad y te dices, sí, entras el viernes por la tarde y el domingo por la mañana yo tengo que tener la industria en marcha otra vez. Bueno, pues ese condicionante puede ser fundamental para eliminar casi todas las posibles soluciones, que a lo mejor solo te puedes quedar con una, que ni es la más barata, ni es la mejor, pero el condicionante de ejecución te puede marcar. O un suelo como puede ser en una lonja, en el que tienes 100% de humedad durante toda la vida del suelo, bueno, pues ya condiciona en gran medida las posibles actuaciones que puedas hacer en ese suelo. Entonces, con todo esto, pues lo ponemos en esta balanza, nos sentamos con la propiedad y le decimos, en esta balanza, sopesando las usabilidades y sopesando la durabilidad que tenemos con el tema de la economía, con los temas técnicos de ejecución, pues al final de todo el catálogo que vais a ver, seguramente veréis de soluciones, pues a lo mejor solo nos podemos quedar con una, con dos o con tres. Esto sí que es importante, que analicéis con la propiedad siempre qué necesita el cliente para poder darnos una solución que le funcione. Esto es muy importante. Requerimientos de un sistema estructural. Claro, hablamos de un sistema que tiene que trabajar estructuralmente, no estamos hablando de vamos a centrarnos un poco más qué le tengo que exigir a un pavimento que quiera trabajar o un suelo o un soporte estructural. Pues de todo lo que hemos dicho, lo que claramente es fundamental en los tratamientos de los suelos son los temas de adherencias, pensar que si queremos que una cosa sea estructural con la losa, tiene que estar perfectamente adherida y trabajando de forma continua, con lo cual de todo lo que vamos a hablar, el tema de las adherencias son muy importantes, tanto en usabilidad, como en transmisión de tensiones, como en durabilidad. Y el tema de las resistencias, pues evidentemente necesitaremos suelos muy resistentes, que tengan muy buena resistencia a la abrasión, que le van a dar durabilidad y que muchas veces necesitaremos que tengan buenas resistencias químicas. Al final, los dos paquetes más importantes son el tema de adherencias y el tema de resistencias mecánicas. Los temas de las resistencias los va a proporcionar el sistema, el material que nosotros proporcionemos, pero hay un tema muy importante, que es el tema de la adherencia, que va directamente vinculado al aspecto más importante en un tratamiento superficial, que es la preparación del soporte. Vale. Hablaremos de la preparación de los soportes. Esto es cuando hagáis una obra, trabajéis, dirijáis una obra de estas. El aspecto más importante siempre que tengo en una reparación de un pavimento industrial siempre es la preparación del soporte. Hay que analizar la resistencia superficial, los defectos, la fisuración, la nivelación, la presencia de agua, la rugosidad, la existencia de suciedad en profundidad. Un taller que lleva 20 años soltando aceite, pues tengo grasa metida en el hormigón 3-4 centímetros, no puedo hacer nada encima si no quito todo esto. Hay que considerarlo todo esto porque si no, todo esto va directamente vinculado con la durabilidad del pavimento. Si un pavimento no está adherido al soporte y no funciona bien, ya podremos ponerlo más resistente encima, que al final acabará fallando. Entonces, todos estos aspectos hay que tenerlos muy en cuenta a la hora de escoger el pavimento, las posibilidades del pavimento y sobre todo quién ejecuta el pavimento. ¿Cuándo hay que preparar los soportes? Pues aunque parezca obvio que lo pongamos así de grande, siempre hay que preparar los soportes. No atendáis aplicadores, gente que os dice que no, este está bien, no hace falta hacerle nada, directamente le ponemos aquí una pinturita y vamos bien. Fallará seguro. Siempre hay que preparar el soporte porque necesitamos abrir el poro de ese hormigón para generar una adherencia
una adherencia correcta. ¿Y cómo se prepara el soporte? Pues hay muchos métodos. Los más habituales pues son que os contarán lijados, granallados, fresados, diamantados de la superficie del hormigón. Hablaremos un poquito de ellos muy rápidamente. Pues esto es un lijado. Bueno, un lijado no es un tratamiento superficial, no os deseéis que nunca os digan que con un lijado se puede preparar un soporte. Un lijado no abre el poro, un lijado no quita la lechada superficial. Un lijado solo se puede justificar entre 2 capas de un autonivelante, 2 capas recién echadas para, bueno, pues para mejorar un poquito la adherencia de una contra otra, pero no es un tratamiento superficial. No aceptéis nunca un lijado como preparación del soporte. Si se considera ya una preparación del soporte, pues buena, puede ser un granallado. Un granallado es una máquina que golpea con bolitas de acero, hace una lluvia de bombardeo contra el suelo. Es una buena preparación del soporte porque golpea y rompe solamente en superficie, no genera microfisuras, ni tensiones, y solamente rompe y rompe los finos principalmente, separa y deja un poro muy abierto y un poro bastante uniforme. Claro, es un tratamiento muy superficial. Luego tenemos los fresados, que es un tratamiento más en profundidad. Una fresadora, pues habéis visto en carreteras, lo que hace es con unos dientes de diamante, raspa directamente con un impacto bastante violento del suelo, arrancándole y quitándole, pues puede ser 3 milímetros, 4 milímetros, 5, 1 centímetro, 2 centímetros, en función de la fuerza del fresado. Con esto consigo una limpieza en profundidad. Y siempre que freso tengo que hacer un tratamiento, evidentemente, con espesor, para regularizar. Y luego tenemos las máquinas de diamantar, como esta que veis, que son máquinas que comen mediante un movimiento circular, desbastan el suelo, como una amoladora de granito, que seguro que conocéis. Lo que hacen es comer el hormigón en 1, 2 milímetros, 3 milímetros pasada, pero de una forma muy uniforme y muy lineal y muy nivelada. Con lo cual es un tratamiento muy bueno también porque abre muy bien el poro y prepara las superficies para los pavimentos. En función de lo que haya que hacer, pues habrá que ir a un tipo de tratamiento o de otro. Pero siempre en los presupuestos, en los proyectos que tengáis, tiene que haber un buen tratamiento del soporte. Sistemas y materiales. Claro, en función de cómo tenga el suelo, lo primero que tengo que determinar es qué materiales se pueden emplear y cuáles no se pueden emplear. Y aquí, materiales hay muchos. A mí me gusta poner esta diapositiva en la que veis, normalmente tenemos 3 o 4 tipos de materiales. Tenemos resinas cuando tenemos al epoxi o al poliuretano y sistemas cementosos, ¿no? Que son un poco... Claro, los sistemas epoxi son muy caros, muy resistentes y en función normalmente cuando tenemos muy pequeños espesores podemos ir a sistemas epoxis porque en pequeños espesores solucionamos el problema, pero cuando tenemos que ir a nivelaciones altas pues ya no podemos ir con sistemas epoxis porque el coste se nos dispara y tenemos que ir con sistemas cementosos. Cementosos que normalmente tienen menos resistencias, menos adherencias, menos características físicas, no siempre, lo veremos, pero en general altos espesores tenemos que nivelar primero con un sistema cementoso. Intermedios espesores podemos ir con epoxis cementos, epoxis poliuretanos y lo que son capas muy finas y capas de acabada, pues solemos ir con resinas más tipo epoxi, poliuretano, etc. Es un poco el equilibrio de tensiones, precio, coste y espesores, que esto es muy importante también para determinar la solución. ¿Qué tiene una resina o una capa intermedia basada en una resina, por ejemplo, de epoxi y cemento? Pues tiene muy buenas resistencias, tiene muy buenas adherencias, porque ya el epoxi químicamente pega mucho. Hablamos de resistencias en torno de 40, 50 megapascales, muy buena adherencia, pero los espesores a aplicar estas resinas pues son más bien máximo 3, 5 milímetros, pasar de ahí es complicado. Aquí veis, por ejemplo, una actuación. Esto es una reparación estas son unas cocheras del metro de Madrid, en este caso, pavimento industrial muy dañado, actuación rápida, bueno, pues tratamiento del soporte, diamantado. Ahí veis el suelo que ya está imprimado con una resina epoxi para mejorar la adherencia como puente de unión. Una capa de nivelación, en este caso es una capa con un epoxi cemento, 5 milímetros. El único objetivo era nivelar y que la funcionalidad del suelo y la estética fuera mejor, no había una exigencia muy alta técnica. Y después un revestimiento con una resina epoxi de acabado. Tipo reparación de pavimento ya existente, pequeño espesor, diamantado, capa de nivelación pequeña para regularizar el soporte, reparar los pequeños golpes, baches, etcétera, que se han producido con el uso y acabar. Luego tenemos los revestimientos o las capas intermedias epoxis,
Y aquí pues vamos desde lo que puede ser un epoxi puro, autonivelante, en pequeños espesores, que más que capa base es capa de acabado, que se puede utilizar en sitios donde verdaderamente las exigencias estéticas son muy altas, y si no también lo que son los morteros secos, que son morteros hechos con arena, y el conglomerante en vez de ser un cemento es una resina epoxi, relaciones 1,8, 1,7, 1,9, se hace un mortero seco, se aplica por la mano, pero estamos en espesores máximos de 7, 8 milímetros, porque bueno, a partir de ahí pues también el coste se dispara. Esto es aquí veis, por ejemplo, un suelo autonivelante epoxi, 2-3 milímetros, el suelo está perfecto y el acabado estético y funcional es muy bueno. Y aquí veis una foto de lo que es un mortero seco epoxi, también es un suelo en pequeño espesor, hablamos de 5 milímetros, 8 milímetros, pero esto es un suelo que llamamos una alta carga, es un suelo que aguanta unas cargas de 600, 700 kilos, perfectamente el mortero epoxi, y luego acabado siempre con una película con acabado superficial, pues nos da un suelo que tiene unas características, resistencia al impacto, resistencia a la abrasión, resistencia química muy altas. Claro, cuando pasamos ya de esto y necesitamos suelos en los que verdaderamente están muy dañados, en los que tenemos que nivelar, pues tenemos que ir con suelos ya de espesores mayores y suelen ser suelos cementosos, que pueden ser autonivelantes, no autonivelantes. Aquí, bueno, todos los fabricantes tenemos gamas de morteros de recrecidos aligerados, morteros de recrecidos en grandes capas, hasta 10 centímetros, 12 centímetros, sin aligerar, no aligerados, autonivelantes, no autonivelantes. La idea no es daros un listado de productos, sino que sepáis que son productos que, bueno, algunos de ellos, como vais a ver aquí, son de muy altas resistencias. Vamos a ver aquí unos sistemas que son morteros cementosos del entorno de los 100 megapascales, morteros de 1000 kilos centímetro cuadrado, resistencia a compresión, muy buena resistencia a la abrasión, que tienen muy buena adherencia y si no les ayudamos con puentes de unión epoxi, y que permiten aplicaciones en altos espesores para transmitir altas cargas. Pensad que toda la carga va directa al suelo, tiene que aguantarlo y transmitirla en hormigón, pero el impacto, la abrasión directa, se la lleva siempre la capa de acabado. En este sentido, vamos a enseñar pues, un sistema que tenemos, vamos a ver algunas fotos de estos sistemas, que son los que más empleamos, sobre todo cuando es reparación seria de pavimentos, porque siempre tenemos que hacer intervenciones en profundidad, hay que fresar, hay que nivelar 2, 3 centímetros, 1 centímetro, y estos sistemas verdaderamente lo permiten. Luego ya se pueden acabar superficialmente con muchas de las cosas que seguramente a lo largo del día también os contaremos. Estos son morteros de cemento reforzados como veis ahí, con agujas de acero, con Dramix, muy resistentes, ya digo, el entorno de los 1000 kilos centímetro cuadrado de resistencia, y que se aplican, pues como vais a ver aquí en algunas obras, pues en espesores entre 2, 4 centímetros. No se suele pasar de ahí porque también el coste suele dispararse, pero también depende un poco de las exigencias del soporte. Y un poco, que yo creo que voy de tiempo bien, os voy a enseñar simplemente unas aplicaciones detalladas de este tipo de suelos, un par de obras para contaros un poco cómo se trabaja en este tipo de suelos de autonivelación estructural. Esto es unas naves industriales que hemos hecho recientemente. Aquí tenemos un problema en el que, bueno, esto es unas naves que se dedican a fabricar gran calderería de unas dimensiones brutales, que está pegado a un puerto porque directamente se meten, hay que meterlo en los barcos, se suelda en el suelo, se trabaja en el suelo y necesitamos suelos que aguanten grandes cargas, grandes impactos, que se pueda soldar, que no se queme, etcétera. Entonces aquí tenemos que ir con un suelo en base a cemento, las resinas no aguantan estos temas, y el soporte al que se pudo llegar allí, que era un hormigón 300, pues no daba las condiciones necesarias como para poder terminar y poder soportar estas cargas. Entonces se dejó todo preparado para dar una capa de acabado de 3 centímetros, de un suelo de 1000 kilos por centímetro cuadrado, como acabado y nivelado perfectamente, por todo lo demás con puentes grúa y nivelados. Entonces, ¿cómo nos gusta trabajar? Lo que hacemos en este caso, pues lo primero es ver y analizar y dar una respuesta en el soporte que tenemos de adherencia. En este caso, como veis ahí, pues se hacen unas pruebas de adherencia. Lo primero, ver un poco si el sistema va a funcionar bien. Esto es lo típico, una de las pruebas que se hace habitualmente, que es hacer unas pastillas, dejarlas curar con un puente de unión y luego simplemente pues hacer unos ensayos de pull-out. Se ponen unos testigos, unas sufrideras pegadas con epoxi y bueno, se dejan que endurezca y garantizamos, hacemos una nube en los pavimentos y determinamos con un ensayo de pull-out qué resistencia a la tracción nos da y qué adherencia real tengo con el soporte. Esto nos va a dar un poco la garantía de la durabilidad del pavimento. Es muy importante que probemos 1 a 2 imprimaciones diferentes, un tratamiento diferente y que veamos realmente que las adherencias que dan pues nos pase realmente esto, es decir, que todas las roturas
siempre se nos produzcan por el hormigón. Un mortero de estos con resinas y pegado con un puente unión epoxi, pues garantiza una resistencia a la tracción siempre superiores a 2 o a 3 o a 2,5, por ahí. Siempre acaba rompiendo, si está bien ejecutado el pavimento, rompiendo por el hormigón de abajo. Es decir, garantizamos que el soporte y la transmisión de tensiones es completa. Evitamos que los suelos por vibración acaben flotando, tengan esa especie de golpeteo que decíamos aquí que es tan peligroso y tan malo, que se acaba rompiendo, con lo cual la adherencia de estos suelos es fundamental garantizarla. Y hay que chequearlo siempre que se pueda, in situ. Muy bien, pues después de esto, pues la aplicación es muy sencilla. Ahí ves un poco el suelo, los carriles de los puentes grúa, limpieza en profundidad, fresado, se hace un primer fresado para nivelar, quitar las cúspides, los puntos altos, una nivelación a base de láser y después de esto, pues nada, una limpieza al momento de aplicar, también hay que soplarlo, quitar el posible polvo, limpieza, aspirado, soplado y a partir de ahí, bueno, se aplica un puente de unión epoxi, una resina epoxi muy fluida para generar una buena penetración de esta resina en el soporte con el poro abierto. De esa manera tengo la adherencia química que me da la resina epoxi y también tengo la adherencia mecánica que el propio mortero cementoso me hace anclándose mecánicamente con el soporte. Entonces, por esto las imprimaciones epoxi nos ayudan. Una vez imprimado y sobre fresco, pues nada, se aplica, son morteros que se aplican a mano, son morteros que sean en espesor que se quieran, se realizan, son seminivelantes. Ahí veis la aplicación. Ahí veis un poco las calles, se va haciendo por calles. Y aquí veis un poco la obra terminada. Esto es una nave, estaban trabajando la vez que estábamos ya terminando el suelo, ya estaban trabajando, soldando encima. Y bueno, pues el mortero se nivela muy bien y queda un acabado con un poro, como vais a ver, totalmente cerrado. Encima de esto si tenemos un tratamiento, un endurecedor superficial, además, para mejorarle un poco más la distancia de la abrasión. Y ahí veis un poco cómo la nave queda completamente terminada y con un suelo totalmente nivelado, perfecto, para soportar altas cargas, altas abrasiones, y sobre el que se puede hacer casi cualquier cosa, ¿no? Al final, la usabilidad del suelo te obliga a ir a una solución de este tipo, ¿no? Os vamos a enseñar otra obra que es un poco diferente, que es una pura reparación de un pavimento estructural. Esto es una losa, estas son las losas de la terminal de contenedores del puerto de Algeciras. Y aquí es hormigón. Esto, como veis, en las terminales de contenedores, pues son los puentes grúas, las máquinas que transportan los contenedores, pues evidentemente van no a la velocidad que decir, van a mucha más velocidad, las cargas son tremendas, la velocidad a la que funcionan son tremendas y las losas y todos los suelos son de hormigón en masa. Cuando se hace la playa del puerto, pues se hace siempre en hormigones de masa, se cuida mucho que sea hormigón sulforo-resistente, pero son hormigones siempre de una resistencia media, 300, no se suele pasar de ahí. Pues en hormigones de muy altas resistencias luego tienen muchos problemas de retracción en grandes volúmenes, de fisuración, con lo cual que ganas por un sitio lo pierdes por el otro. Aquí actuamos en la terminal, que estaban muy desgastadas las calles, y la solución era fresar y hacer una losa de 15 centímetros encima, estructural. Eso conllevaba el pequeño coste de levantar todos los carriles y levantar todos los puentes grúas, algo absolutamente inviable, o hacer una solución como la que propusimos nosotros en 3 centímetros, de un mortero como este de muy alta resistencia superficial, ¿vale? Para hacer de capa de sacrificio para el pavimento durante los años que durará, que todavía no lo sabemos. Esto lo hicimos como hace 5 años y todavía el pavimento está aguantando perfectamente. ¿Qué hicimos primero? Pues unas muestras. En el sitio donde más transitó había, se hicieron 2 muestras allí, como veis. Las dejamos aplicadas con el cliente, que era la autoridad portuaria, y dijimos, vamos a esperar un año, no tenemos prisa, y vamos a ver si las placas, qué tal se comportan, si hay rotura, si hay despegue. Las placas se comportaron muy bien después del tránsito entero de un año y al año siguiente dijimos, bueno, acometemos el pavimento. Claro, esto es un pavimento mucho más masivo. Aquí en vez de utilizar una pequeña fresadora de mano, pues se utilizó una gran fresadora de carreteras. Ves cómo se está fresando el pavimento, las pastillas del puerto. Ahí como es una fresadora industrial. Después del fresado, evidentemente es muy importante la limpieza del pavimento. ¿Ves? Estamos fresando la zona más complicada, que es la zona cercana a los carriles, donde corren los puentes grúa, con una rozadora. Y después de esto, pues nada, una limpieza, un primer aspirado con máquinas, son grandes superficies, y luego un aspirado en profundidad. Después esto se preparaba el mortero en unas hormigoneras para poderlo desplazar, porque eran grandes desplazamientos. Se aplicaba un puente de unión epoxi por delante. Pues los puentes de unión epoxi siempre hay que aplicar el mortero sobre el fresco, hay que dejarlo que el epoxi ventile un poco, tenga un poquito de
empieza a secar un poquito, tenga un poco de tack, que decimos, es decir, de pegajosidad en superficie, y detrás de, como veis ahí, que se va dando aquí está por delante van dando el puente en un epoxi, y detrás se va aplicando el mortero y se va regleando. Ahí veis un poco a ver, esto se me ha ido. Vale. Ahí veis un poco la aplicación del puente de unión, detrás se aplicaba el mortero, se terminaba con una regla vibrante y detrás se acababa con un acabado superficial para dar un acabado, porque al final el acabado superficial este es muy importante porque le estás cerrando el poro con el propio cemento, le estás haciendo una superficie muy impermeable y como se va haciendo calle tras calle, limitados por los carriles de los puentes y grúas. Y aquí veis un poco alguna imagen de este tipo de suelo terminado, que se queda visto. Aquí no se puede permitir en estas grandes superficies, esto creo que eran, no sé si eran 8 o 12.000 metros cuadrados, eran grandes superficies, luego no hay que darle, no te puedes permitir el lujo de darle una resina epoxi de acabado, ni un poliuretano, esto es hormigón visto, y lo importante es que aguante muy altas cargas, impactos y abrasiones, ambiente salino, esto es un mortero además que es sulfuro resistente. Bueno, y ahí veis un poco el acabado de la obra y cómo este tipo de materiales responden a lo que estamos diciendo aquí, es decir, son capas base, pero aparte son capas completamente estructurales. Pensad que al final la protección superficial del pavimento del hormigón, esta capa de sacrificio, esta capa superficial, es la que le va a dar al pavimento, a una nave industrial o a una nave sometida, le va a dar el qué? Pues durabilidad, que es lo que el cliente quiere. El cliente quiere que el suelo que le hagamos le dure una serie de años y eso es lo que le tenemos que garantizar. A lo mejor no le puede quedar precioso, como en este caso es un acabado cementoso, pero es lo que el cliente necesita. Y yo poco más os quiero contar, nada más que daros las gracias y si tenéis alguna pregunta respecto a estos tipos de pavimentos, pues me la hacéis. Creo que voy en tiempo, ¿no? Perfecto. Bueno, pues nada. ¿Me una pregunta también? Sí. No, sobre la base. Esos espesores de 3, 2 a 4 centímetros y tal, ¿tienen algún problema de retracción sobre eso? Todo estos son morteros que decimos sin retracción. Eso verdaderamente no existe. Es decir, nosotros no hemos inventado nada que... Los morteros sin retracción no existen. Lo que hacemos es compensar esa retracción con una expansión ligera de los morteros. Normalmente calculamos los morteros, todos los fabricantes, para unos usos y unos espesores, que van limitados por varias cosas. Una de ellas es el calor de hidratación y la posibilidad de que no fisure. Un mortero de esto, a lo mejor en 15 centímetros, pues podría fisurar por su calor de hidratación. Esto tiene muchos kilos de cemento muy especial, tiene mucha resistencia y podría fisurar. Pero también, en este tipo de suelos, el diseño de los materiales va en función del coste. Es decir, cada centímetro que hago de un suelo de estos tengo que echar 20 kilos de mortero, ¿vale? Porque una densidad de 2 más o menos. Claro, 20 kilos y 20 kilos para hacer 2 centímetros. Si tengo que hacer 6 centímetros, tengo que meter 120 kilos. Entonces, digamos que al final el coste de estos suelos va subiendo mucho y en función de lo que entiendes tú que el mercado puede pagar por un suelo, vamos los fabricantes diseñando suelos en función de esas características. Un mortero de estos como este lo hemos hecho en 7 centímetros, en 8 centímetros, no tiene ningún problema, pero habitualmente para hacer un mortero de estos en un coste razonable, que sea más barato que picar una losa y hacerla nueva, pues te mueves en entornos de 3-4 centímetros, que todos los suelos, va a pasar con esto, con una resina epoxi, con un autonivelante, tienen su gap de recorrido económico rentable y eso es donde nos tenemos que mover. Si tuviéramos que hacer seguramente 10 centímetros, ya sería más barato hacerlo con hormigón. Entonces todos los pavimentos, o haríamos 8 de hormigón y dejaríamos 2 últimos para hacerlo con este acabado y decir, oye, he hecho una capa ahí resistente, pero luego la capa pata negra que me va a llevar todas las cargas, la dejo arriba. Entonces hay veces que en los pavimentos tenemos que hacer estas cosas. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una pregunta. Pues venga. El tema de las juntas, normalmente, ¿qué es lo que aconsejáis? ¿Que se reflejen también en el regresivo que hacéis vosotros? Las juntas es un tema fundamental y que en función de qué tipo de junta se trate, vamos a ver, cuando hacemos un suelo con una resina epoxi en 2 milímetros, por ejemplo, las juntas de construcción, las juntas de corte las pasamos por encima. Porque no nos importa que en un determinado momento, si se tiene que abrir esa junta, se abra, no nos importa, ¿vale? Pero preferimos pasarla por encima porque el abrirla, cortarla, sellarla, me da muchas más interfaces que el pasarla por encima. Claro, cuando hablamos de un pavimento de este que tiene juntas de dilatación o cuando hablamos en un pavimento industrial en el que hay juntas de estas en las que la carretilla puede saltar, una de las actuaciones más importantes es cómo trato esas juntas. Hay veces que hay que diseñar un proyecto de juntas. Previo. Hay veces que picamos la junta, metemos incluso un perfil metálico,
con unas garras y rellenamos con una, por ejemplo, con una epoxi, una resina epoxi de vertido. Es un mortero epoxi de 800 kilos que ahí, pensar que esa junta ya no trabaja. Estos morteros trabajan muy bien a compresión, pero a flexotracción no trabajan tan bien. Cuando necesito flexotracción voy mucho más a morteros o resinas epoxi, porque la resina epoxi tiene una adherencia brutal y me trabaja tanto a flexotracción o a tracción pura como a compresión. Entonces, en esos labios de juntas solemos meter unos perfiles de junta, picando la junta, repicándola, unas garras, un anclaje mecánico del perfil y todo el relleno lo hacemos con un mortero, pero en base epoxi de vertido, con lo cual garantizamos el relleno y garantizamos totalmente la adherencia. Y encima de eso ya pasamos el pavimento que tengamos que pasar. Pero la junta es fundamental a la hora de darle durabilidad al pavimento. Casi todos los pavimentos mueren por las juntas, ¿eh? Sin duda. ¿Tú tenías otra? No, yo tenía otra. El tema, tú presentáis aquí unos materiales que tienen una cierta complejidad y esa complejidad, supongo que sé que a efectos constructivos es problemática. ¿Vosotros trabajáis con algún tipo de homologación de industrial o simplemente os fiáis que se vea adecuadamente las instrucciones que están en el saco? Una pregunta que siempre nos hacen los fabricantes. A nosotros nos gustaría solo trabajar con... Vamos a ver, el 95% de las veces este tipo de suelos los hacen empresas que saben hacer este tipo de suelos y que se dedican a hacer pavimentos. Hay una serie de empresas en el mercado que hacen el 95% de su trabajo es hacer pavimentos industriales. Estos son los que tienen que hacerlo. No siempre lo conseguimos, ¿eh? En las dos obras que os hemos puesto aquí, pues dos empresas de súper reconocido prestigio en la zona, pues son los que han hecho los trabajos. Nosotros somos los principales interesados en que esto se haga por profesionales muy buenos. Lo defendemos en ACE, lo defendemos con la propiedad, lo defendemos siempre que podemos. Si una obra de estas falla, al final no ha fallado el aplicador, siempre el material que puse era malo. Es decir, somos gran parte de este tema, creo que todos los que estamos aquí somos nosotros los más interesados en que el trabajo se haga bien, porque al final este es un tema de durabilidad. Cuando inauguramos un suelo, un pavimento, todo el mundo está contento, todo el mundo está contento. Los suelos hay que verlos después de un montón de años, que es cuando se demuestra que el pavimento, la solución que propusimos, ha funcionado, ¿no? Entonces, sin duda, nosotros tenemos no muchos, pero por zonas tenemos nuestros aplicadores homologados, con sus certificados de homologación, que han pasado nuestros cursos, que vienen habitualmente a nuestros cursos de formación, y creo que ese es el camino en el que todo este tipo de, no solamente esto, refuerzos estructurales, otros temas que también hemos hablado aquí en muchas ocasiones, tienen que ser realizados por las empresas especializadas, sin ninguna duda. Ese es uno de los grandes retos que tenemos un poco en el mercado. Vale, pues sería una pregunta. José Eugenio, muchas gracias. Pues nada, gracias a vosotros.